Bueno, de nuevo, entonces, muy buenas noches a todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguirnos. Este es nuestro tributo a Beethoven en memoria de Katana Pérez, que como todos ustedes saben, muchos de ustedes llegaron al Centro Cultural Babeque a través de ella y nosotros así la recordamos con alegría y esta vez haciendo lo que sabemos que ella habría hecho, que era hacerle un tributo a su querido Beethoven. Esta noche tenemos invitados de honor. Con mucho placer y mucho agradecimiento recibimos al maestro Antonio Pompabaldi y a la señora Margarita Miranda Mitrov. Se los voy a presentar formalmente en un momento, pero también quiero agradecer a la Fundación Sinfonía y a la Fundación por la Música porque han hecho posible este encuentro. Gracias a su ayuda, a su apoyo, estamos todos aquí reunidos esta noche. Así que sin más, voy a comenzar a presentarles a nuestros invitados. El maestro Antonio Pompabaldi es un pianista italiano que en el año 1999 ganó el concurso internacional de piano de Cleveland, embarcándose desde entonces en una carrera que continúa extendiéndose por los 5 continentes. En 1998 fue ganador de uno de los principales premios en el concurso Marguerite Long de París, Francia, y en el 2001 obtuvo medalla de plata en el concurso internacional de piano Bach-Clyburn. Pompabaldi aparece con regularidad en las principales salas de conciertos del mundo, que incluyen el Carnegie Hall de Nueva York, Salle Pleyel de París, Sala Verdi de Milán, el Gran Teatro de Shanghai y el Symphony Hall de Boston. Ha actuado en Londres, Tokio, Seúl, Pekín, Los Ángeles, Filadelfia, Kiev, Auckland, Johannesburg, Ciudad del Cabo y Hong Kong, entre otras muchas ciudades. Su creciente y extenso catálogo de grabaciones incluye 32 CDs y sus álbumes incluyen la música completa para solo de piano y música de cámara de Edward Grieg, así como grabaciones dedicadas a Schumann, Rachmaninoff, Liszt, Brahms, entre muchas otras. Es el fundador y director artístico de Todi International Music Masters, un campamento veraniego pedagógico italiano que ofrece conciertos y clases magistrales a talentosos jóvenes músicos. Un artista Steinway, el señor Pompabaldi, forma parte de la Facultad de Piano del Instituto de Música de Cleveland y trabaja regularmente con los jurados de los principales concursos de piano como Cleveland, Grieg, Minneapolis, Hilton Head, San José, Lang Lang y BNDES Río de Janeiro. Es profesor honorario invitado en muchas instituciones, incluido el Conservatorio Nacional de China en Beijing. Por otra parte, la señora Margarita Miranda Mitrov es desde 1993 miembro de la Fundación Sinfonía, para la que ha trabajado como voluntaria y de forma continua en las áreas artística, educativa y de comunicaciones. En octubre del 2019 fue designada presidente de Sinfonía. Desde el 2011 colabora activamente con la difusión de las temporadas de Metropolitan Opera Live in HD en la República Dominicana, que se presentan en el Cine Fine Arts de Novo Centro en Santo Domingo. En julio del 2016, por invitación del Centro León de Santiago, inició un Opera Club con presentaciones de óperas completas comentadas en el auditorio del centro. Creó la comunidad de amantes de la ópera, Opera Lovers, en República Dominicana. En el otoño del 2018, junto al Centro León, organizó Otoño de Ópera en New York, viaje cultural en el que participaron 50 amantes de la ópera de Santo Domingo y Santiago. Graduada de piano y cursos superiores de música en el Conservatorio Nacional de Música, obtuvo también la licenciatura en Filosofía summa cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Cursó un programa de posgrado en el Conservatorio Peabody de Baltimore, Estados Unidos. Además de su rol en la junta directiva de la Fundación Sinfonía, actualmente sirve en los consejos directivos del Patronato Dominicano por la Danza y la Fundación Amigos del Teatro Nacional, entre otros. Es miembro del Comité de Relaciones Interinstitucionales de la Cámara Británica de Comercio y asesora artística de conciertos de la Villa de Santo Domingo. Ha publicado artículos sobre música en diversos medios dominicanos y durante años escribió una columna dedicada a la música clásica en el periódico El Caribe. Ha ofrecido charlas sobre música y ópera en el Teatro Nacional, Centro Cultural Babeque, gracias, y Liceo Francés. Junto a Eduardo Villanueva es la responsable de ofrecer las charlas preconcierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así que con estos dos invitados tan especiales y de los cuales estamos tan agradecidos, los dejo. Ellos van a hacer esto de una manera bastante coloquial, que creo que nos va a resultar muy amena para todos. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Cecil, y muchísimas gracias al Centro Cultural Babeque. Y un aplauso y unas gracias muy especiales a Antonio Pompabaldi. Cuánto nos gustaría que fuese presencial, Antonio. Qué gusto verte. Cecil y todos los que nos acompañan, bueno, esto es especial porque el año 2020, cuando lo empezábamos, teníamos la ilusión y el deseo de celebrar a Beethoven. Y teníamos una cantidad enorme de planes. Lamentablemente, no fueron posibles. Así que cuando hace unas semanas atrás, Cecil me escribió y me dijo, Margarita, tenemos lo de el tributo a Beethoven en honor a Katana, en memoria de Katana, por supuesto que sí, que vamos a colaborar en esto. Realmente la Fundación por la Música y es muy significativo mencionar en este contexto al trabajo que ha hecho Margarita Aufand con la Fundación por la Música, que empezó, creo que en el 2010, si no me equivoco, un programa de piano. Yo recuerdo todavía cuando Antonio, muy joven, todavía lo es, más joven aún, vino como ganador del concurso Clyburn y fue presentado por Fundación Sinfonía. Y Antonio dijo, bueno, yo pienso que pudiéramos hacer una academia, esa fue la palabra que él usó, y tener un programa continuo para estudiantes dominicanos. Tengo que decir que la generosidad de Antonio ha sido de siempre. Cada vez que venía, y vino muchas veces para hacer conciertos con la Sinfónica, también algunos recitales, no fallaba que algún estudiante de piano del conservatorio se acercaba a él para pedirle, maestro, le quiero tocar para que usted me escuche. Y siempre le decía que sí al estudiante, siempre encontraba un rato para escuchar. Y eso fue el germen, esa fue la semilla de que eventualmente naciera la Fundación por la Música y un programa absolutamente pionero en República Dominicana, bajo la responsabilidad académica del maestro Antonio Pompabaldi durante 4 años, y eso fue algo realmente extraordinario, el resultado de lo que pasó en esos 4 años. La Fundación por la Música hoy día mantiene su actividad como un programa para cuerdas. El maestro Cantor, que es uno de los grandes maestros de violín del mundo, ya tiene muchos años viniendo, tiene un grupo muy bueno de estudiantes y también violonchelo, hasta donde entiendo. Entonces, la Fundación por la Música es parte de Antonio y qué bueno
que lo podemos hacer, Antonio. Muchísimas gracias. Y bueno, Fundación Sinfonía, todo el mundo la conoce y yo estoy por aquí, así que sin más preámbulos, no sé, Antonio, sin más preámbulos, podemos empezar a hablar de un tema. Absolutamente. Primero yo quería decir que hasta ahora no sabía si abrir el micrófono o no abrir el micrófono. Espero que no estar causando problemas con el software, pero solamente quería agradecer por esta presentación, saludar a todo el mundo, agradecer por tenerme aquí. Es un honor y un placer, sobre todo porque esto lo estamos haciendo en memoria de Katana Pérez, una persona extraordinaria. Con la quien al momento de conocerla yo ya me sentí como si la conociera desde siempre, y pienso que no soy el único. Esto es algo que podemos compartir todos quienes la conocieron. Y también te agradezco a ti, Margarita, por invitarme. Bueno, ya saludaste y yo agradezco a doña Margarita Ofán por el trabajo hecho con Fundación por la Música. Eso también fue una aventura, un honor. Duró 4 años, yo creo de 2009 a 2013. Y fue verdaderamente algo que nos apasionó mucho. Entonces, gracias, y sin embargo podemos empezar a hablar de Beethoven. ¿Tú quieres que yo empiece o quieres decir algo primero? Yo simplemente... hablábamos hace un rato y yo le decía, Antonio, mira, a veces la gente está un poquito... Hay un eco, me parece que hay un eco. Perdón, maestro. Creo que cuando maestro hable debe apagar su micrófono. ¿Cuando hablo tengo que hacer qué? No, cuando habla otra persona debe apagar su micrófono porque se oye un feedback. Pero esto lo va a hacer muy difícil de tener una conversación, porque tenemos que hacerlo constantemente, apagar y aprender, apagar y aprender. No me quejo, simplemente espero no olvidarlo. Ese es el problema. Les recordaremos. Ok, entonces Margarita, tú me dices, porque ahora voy a apagar el micrófono y te dejo hablar. Sí, por favor. Entonces, sin más preámbulos, bueno, el Beethoven pianista del que vamos a hablar esta noche es un tema que hablábamos hace un rato. Yo le decía que creo que ahora la gente a veces está un poco cansada de pasarse muchas horas enfrente de una pantalla de una computadora. Pero Antonio decía, uy, qué problema muy grande, porque es que de Beethoven hay tanto que decir en este instrumento. Y hay dos, yo creo, tienes dos pianos, ¿verdad? Ahí estás en el salón de tu casa, en Cleveland, pero eso está arriba y tú me dices que abajo en el basement, en el sótano, tienes otro piano, Steinway, para tus clases. Bueno, es que la verdad tengo suerte, tengo 3 pianos, porque mira, no sé si se ve, hay 2 aquí, uno del lado del otro. Hay otro aquí, yo lo puedo abrir. Entonces, tengo dos aquí y lo del sótano donde doy clases, sí, porque es un poco más tranquilo y el internet es más fuerte, está más cerca de del router. Tenemos mucha envidia de que tienes 3 pianos. Aquí a veces tenemos uno. Bueno, es algo bueno de vivir en Cleveland, entre otras cosas, es que uno puede fácilmente tener mucho espacio. Así que se puede, el problema del espacio no existe prácticamente. Exacto. Entonces, pero decíamos que Beethoven es un tema es amplísimo. ¿Y sí. por dónde me gustaría que comenzara? Yo pensaba en esto. Todos conocemos a Beethoven como el gran compositor de sinfonías, de conciertos, pero hoy nos gustaría concentrarnos en su importancia en la evolución de la música para piano y la evolución, digamos, también tecnológica del propio instrumento. Para un poquito de contexto histórico musical, yo empezaría desde la niñez de Beethoven. Es interesante recordar que Beethoven no fue un alumno de un gran pianista ni de un gran compositor hasta su edad adulta, cuando sí tomó unas clases con Haydn, y de las cuales
de las clases con Haydn. Beethoven mismo dijo que no aprendió absolutamente nada. Pero bueno, en su adolescencia nunca tuvo la oportunidad de entrar en contacto con, digamos, con los fermentos culturales, las nuevas tendencias, a diferencia de Mozart, por ejemplo. Sin embargo, tuvo la suerte de estudiar con un profesor muy sensible, muy serio, que se llamaba Gottlob Neefe. El Neefe se había formado en Leipzig y admiraba mucho a Carl Philipp Emanuel Bach, por ejemplo, entre las figuras mayores. Y a través de él había conocido la tradición de Johann Sebastian Bach, de Bach padre. Y Neefe hizo que el muy joven Beethoven, el niño Beethoven, estudiara el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, que sabemos todavía hoy es considerado la base de todo. Y también estudió el tratado de Carl Philipp Emanuel Bach sobre el arte de tocar instrumentos de teclado. Correcto. Porque esas fueron las influencias mayores que Beethoven tuvo y no hubiese podido tener mejor influencias. Como compositor y como pianista, en una época en que ya la música de Bach padre se había casi olvidado por completo. Las primeras composiciones escritas entre los 11 y 14 años por Beethoven nos muestran ya un conocimiento de los modelos preclásicos muy bueno, pero también interesantes ideas más experimentales y ya denotan un talento mayor. También es importante recordar como el piano estaba todavía en su infancia como instrumento, siendo muy distinto del instrumento que conocemos. Compositores como Mozart y el italiano Lucio Clementi ya habían hecho experimentos con el timbre, con las nuevas posibilidades que el piano iba ofreciendo, mientras que evolucionaba. Te interrumpo. Sí. Ese tema es para mí muy interesante. Háblanos un poquito más del instrumento y esa evolución. ¿Y cuál era el piano de Beethoven? ¿O los pianos de Beethoven? ¿Había más de uno? Claro, claro. Bueno, el piano primero fue inventado y construido por Bartolomeo Cristofori a finales del siglo XVII, como alrededor del 1600. Siempre los italianos son muy buenos constructores. Sí, yo siempre bromeo porque a nosotros los italianos siempre nos llegan las ideas mejores, las ideas más innovadoras y todo esto, y luego nunca sabemos aprovecharlas. Entonces, la invención del piano fue 100% por el italiano Bartolomeo Cristofori, pero el piano se hizo popular y como marketing y devino el instrumento príncipe, digamos, gracias a un alemán, Silbermann, y otros después. Pero bueno, el piano al principio fue como una derivación del clavicémbalo. La revolución fue pensar de llegar a un instrumento de teclado que fuera distinto del órgano, que es un instrumento, ¿cómo se dice?, a aire, pero a viento, se puede decir, ¿no? Pero distinto del clavicémbalo, porque en vez de pellizcar las cuerdas, se iban a percutir. Y esto daba muchas más posibilidades de sostener el sonido y de hacer diferencias entre piano y forte. Entonces, el primer nombre del piano era gravecémbalo con il piano e il forte. La invención de ese instrumento fue debida a un grupo de personas aristócratas de la corte de Florencia que le comisionaron al constructor de órganos y técnico de clavicémbalos, Bartolomeo Cristofori, que inventara un instrumento que pudiera acercarse un poco más a la voz humana. Entonces, para sostener los sonidos y conectarlos mejor y comunicar más emociones en la música a través de un instrumento de teclado, cosa que no se podía hacer con el clavicémbalo. Y esto es como el piano empezó. Digamos, el piano siguió evolucionando y terminó
evolucionar como en los años 80 del 1800. Entonces, esa evolución duró mucho. Muy largo, sí. Muy larga. Pero en el tiempo de Beethoven, mientras que Beethoven estaba en actividad, la evolución se hizo más rápida. Tengo que interrumpir. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Ya, gracias. Lo podemos comparar casi como a la revolución industrial, ¿no? Que empezó poco a poco y luego los cambios se hicieron tan rápidos, y como pensamos en nuestras vidas, hace 25 años no existían los teléfonos celulares, no existían internet, no existía, ahora ya se acelera el progreso, ¿no? Lo mismo pasó con el piano. Entonces, como me preguntaste del instrumento en el específico, yo preparé una serie de fotografías que le voy a pedir a doña Cecilia de mostrar, de enseñarnos en el orden cronológico, porque hay 6 fotografías de 6 pianos que Beethoven utilizó. Entonces, no sé si ya se está viendo, creo que no, todavía no, ¿verdad? Ahora. Okay. Ahora, eso es, el primer piano es un, bueno, no, el anterior, la foto anterior, la número 1, está numerada, ¿verdad? Están en orden 1, 2, 3, 4, ¿sí se puede? Ahora vuelve. Ok, no hay problema. Beethoven cambió muchos pianos. Se llamaba fortepiano. Bueno, es que lo llamaban, Beethoven también lo llamaba cembalo. El nombre fortepiano lo utilizamos nosotros mucho más hoy en día para distinguirlo del pianoforte. Por ejemplo, en italiano se dice pianoforte, el instrumento moderno, y fortepiano, el instrumento antiguo. Pero si estás en Inglaterra, por ejemplo, y dices pianoforte, pianoforte es considerado como el fortepiano. Entonces, el instrumento antiguo. Y el piano es el instrumento moderno. Es muy difícil porque depende. Pero en el tiempo de Beethoven todavía no se había distinguido, porque ellos no sabían cómo iba a evolucionar, cómo iba a llegar a ser completamente distinto y a necesitar un nombre moderno, digamos. Entonces lo llamaban gravecémbalo, cémbalo, fortepiano, pianoforte, de todo. Tenemos las imágenes. No lo sé porque no veo, me parece que no. Yo ahorita sí las vi. Sí, yo también, yo vi por un momento y cambió de 1 a 2. Sí, Cecilia, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono en mute. Ok, vamos a compartir de nuevo. ¿Quiere ahora que ponga el de 1795? Sí, pon uno. Dale. Si se puede, lo de 786, que es el primero, el piano Stein, que Beethoven utilizaba cuando vivía todavía en Bonn. Lo están viendo ahí. Trata de compartir, Cecilia. No está viendo. Vamos de nuevo. Ahorita te salió, ¿eh? Veamos. Ok, vamos a compartir ahora. Ok. Ahí lo están viendo. Sí. Perfecto, okay. No lo muevas. Si podemos ir, por favor, a la foto que está nombrada, número 1. La número 1. La primera. Eso, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Okay. Bueno, esto es un Walter del 1795 que tras su llegada a Viena en 1792, Beethoven se sintió rápidamente atraído por los pianos de Anton Walter. La caja de resonancia y el puente de estos pianos eran más grandes en este instrumento y creaban un sonido más rico, más brillante. Así que ya ese instrumento representaba una evolución.
Luego, el próximo se llama Errar. No, eso es el Broadwood. Ya estamos en 1917. Eso es el último. Ok. Si podemos, pues, eso, el pianoforte, el Errar, miren los pedales, como es distinto como instrumento, ¿no? Y la caja armónica es más pequeña, más estrecha. Aunque muchos de los fabricantes de pianos de Viena estaban... El teclado es como el teclado de un piano de hoy. La cantidad de las teclas. No, yo lo iba a decir, de todos estos pianos tienen menos teclas. Al máximo que tienen se acercan, pero no llegan a 88 teclas. Esos pianos tienen de 5 a 5 octavas y medio, 6 octavas, no más. Okay. Y por eso es que Beethoven en sus composiciones estaba, el tamaño del teclado lo constringía a evitar llegar a ciertas teclas que estamos seguros que él hubiese querido utilizar, pero no pudo. Y luego, al evolucionar del instrumento, como a partir del concierto para piano número 4, por ejemplo, o las sonatas más tardías, él pudo llegar a utilizar casi la misma extensión de teclado que tenemos hoy en día. Y este piano Errar, estaba diciendo, todos los constructores, fabricantes de pianos vieneses estaban muy ansiosos por entregar un instrumento a Beethoven, el joven virtuoso que todo el mundo admiraba. Pero él decidió comprarse un Errar francés y el teclado abarcaba específicamente 5 octavas y media, entonces era mucho más pequeño de lo de nuestros instrumentos de hoy, pero ya tenía 3 cuerdas por tecla, lo que los instrumentos anteriores solamente tenían una cuerda por tecla, con 3 que resonaban simultáneamente al mismo tiempo, entonces se amplificaba el sonido, se hacía más grande. Y tenía un puente dividido para el bajo, y le voy a explicar luego qué significa el puente dividido. Y el puente básicamente es la parte que transmite las vibraciones de la cuerda a la caja de resonancia, y dividirlo, asignarle uno específico para las 27 teclas del registro bajo, amplifica todavía el volumen. Y tiene 4 pedales. De los pedales podríamos hablar horas. Es que la evolución del instrumento, los pedales primero no existían. En el piano de Cristofori, el primero, no habían pedales. El cembalo naturalmente no los tenía. El mecanismo de los pedales sirve para prolongar el sonido, permitiéndole a los dedos de multiplicarse, porque podemos mezclar notas y armonías que no podemos llegar a mantener, a presionar y a mantener presionada. El primer mecanismo de pedales se situaba, se actuaba con las rodillas, entonces estaba en una posición completamente distinta, estaba bajo el teclado. Y yo me imagino, bueno, puedo decir que yo traté de tocar en pianos de la época y era muy incómodo, muy incómodo. Pero así era. Este piano ya tiene la lira con los pedales y tiene 4. Yo no sé si este piano, el 4º pedal, era el pedal para prolongar el sonido solamente de una parte del teclado, como unos pianos tenían, o si era el mute, lo que hace el sonido lo más suave. La sordina. Pero también en la terminología uno se puede confundir, porque Beethoven, por ejemplo, llamaba a la componente de la mecánica del piano que permite a las cuerdas seguir vibrando, lo llamaba sordini. Entonces, cuando él decía sin sordini, esto significa él quería el pedal de resonancia. Entonces, esto puede confundir, uno tiene que saber todas estas cosas. Es que también la terminología iba evolucionando con el instrumento. Por ejemplo, cuando se empezaron a construir pedales, pianos con 3 cuerdas, y se quería
hacer el sonido más suave, el pedal izquierdo iba a desplazar, como puedo decir, mover la mecánica y hacer que los martillos solamente percutieran una cuerda de las tres. Entonces, ese pedal se llamaba pedal una corda. Y así lo indicaban los compositores, con una corda en las partituras. Es muy interesante también de ver cómo la tecnología evoluciona y cómo la escritura evoluciona y la terminología también. Podemos ver, tengo que decir que este piano era tan popular que la reina Victoria de Inglaterra también poseía uno, apodado el piano dorado, que ahora se puede admirar en el Palacio de Buckingham, por ejemplo. Si tenemos la fotografía, la foto número 4, el piano Fritz, que ya tiene 6 octavas y también tiene doble cuerdas en el bajo y en el registro medio. Los agudos tienen triple cuerdas y también tiene 4 pedales. No sé si ¿Es alemán o austriaco? Eso sí, es alemán. Y tiene, la caja de resonancia es muy delgada, como se puede ver, pero los puentes están divididos en el bajo, aquí también. Los martillos eran pequeños, le daba un toque preciso y ligero y un sonido pleno y amplio, con un volumen considerable. Esas eran las características principales. Y la próxima foto es Streicher. La familia Streicher eran amigos muy cercanos de Beethoven. Pues, ¿será este? Este. No. Paramos un momentito, porque esto es el primero que no llegamos a ver. Yo empecé cronológicamente por Stein. Beethoven aquí tenía 16 años y todavía estaba en Bonn, pero Stein es un piano austríaco. Ellos tenían un taller en Augsburg y Beethoven conoció muy bien estos instrumentos. Tenían un sonido muy pequeño, muy claro, y el toque era como lo de un clavicémbalo, y se parece muchísimo a un clavicémbalo. Ven que como el material y el volumen de los pianos se hizo más imponente, se hizo más pesado todo, ¿no? Y en este piano, golpeando... Y no hay pedales. No hay pedales, claro, por eso yo quería empezar por aquí. Golpeando las teclas con más fuerza, aquí casi no cambiaba el volumen. Claro, un poquito sí, esta es la diferencia sustancial entre el piano y el clavicémbalo, pero la diferencia era muy pequeña y esa diferencia se hizo haciendo más y más grande. Ahora, si quieren, podemos volver a la fotografía número 5, el piano Streicher, que ya es del 1814. Como decía, amigos cercanos de Beethoven, el estilo feroz de tocar de Beethoven inspiró a esta compañía vienesa de construir un nuevo modelo prácticamente para él, de 6 octavas con un sonido súper grande, resonante y romántico en comparación con los instrumentos tradicionales, sobre todo vieneses, porque tenemos que decir que los instrumentos vieneses, a diferencia de los instrumentos alemanes y ingleses, tenían todo un sonido más pequeño, que se acordaba muy bien con el estilo de Haydn y también, sobre todo, con el estilo de Mozart. Mozart, el fortepiano favorito de Mozart era Stein, precisamente. Pero Streicher también empezó en esa tradición y luego decidió cambiar. Y Beethoven dio un impulso muy grande para este cambio. Y finalmente yo quería mostrarles el piano Broadwood, un piano inglés, que es la foto número 6. Aquí lo tienen. Esto solamente tiene 2 pedales. Y aquí debo decir, cuando se ven solamente 2 pedales, significa el pedal de resonancia y el pedal izquierdo o una corda. Los otros pedales que yo mencioné, como el pedal de resonancia solamente para la parte grave del piano, o Mozart también tenía pianos con pedales que eran prácticamente, se llamaban turquerie, porque era un efecto, era como una gran caja que hacía una percusión. Cuando él tocaba,
accionaba también el pedal y le hacía como, se acompañaba con eso. Y habían pianos que tenían ese mecanismo. Pero todo esto no ha sobrevivido al test del tiempo. Entonces, ahora tenemos 3 pedales. Hay un tercero que fue la última, básicamente la última invención que modificó la evolución del piano. La última invención fue el pedal que llamamos pedal tonal, que se coloca hoy en día en el medio y solamente permite la continuación de la resonancia de una nota o de un acorde que estamos manteniendo al momento de accionar el pedal de resonancia. Entonces, yo quería decir de este piano Broadwood, 1817, es un regalo por parte del fabricante inglés a Beethoven. Ese regalo tenía un obvio motivo comercial, un endorsement de la parte de Beethoven significaba mucho. Sin embargo, Beethoven lo apreció muchísimo, porque eso era un monstruo, ese piano, con su caja de resonancia más gruesa, los martillos más grandes que se habían construido hasta aquel entonces, con el cuero más grueso, los amortiguadores más pequeños para el bajo y excelentes pedales, encajaba perfectamente con la grandeza de la música de piano de Beethoven. Era un Rolls-Royce. Sí, exacto. Y le permitió a Beethoven de componer su gran sonata opus 106, llamada Hammerklavier, y de testar ese piano sin destruirlo, que dice mucho. ¿Qué tiene que ver la sordera en todo eso? Bueno, yo creo nada. Francamente, yo creo nada. Porque la música, un genio como Beethoven tenía un oído perfecto y él podía escuchar todo en su cabeza con a la altura perfect pitch. Un oído absolutamente perfecto y un oído absoluto, la música más compleja, él la tenía muy clara en todos sus niveles en su cabeza, entonces sabía muy bien siempre lo que iba a hacer. Yo creo que él sufría de no poder escuchar, de no poder tener una comprueba, como puedo decir, y el placer de escuchar lo que él mismo iba creando. Pero yo creo que en la habilidad de crearlo no influenció en nada. Es verdad que, por ejemplo, su sordera se hizo casi absoluta ya en 1803. Entonces, como se ve la evolución entre 1801, 2, 3 y 1820 y hasta su muerte, es una evolución increíble que había comenzado antes de la sordera. Y es verdad que el pequeño Czerny, que estudió con Beethoven, fue a verlo a la edad de 10 años y Beethoven le pidió que tocara la sonata patética. Czerny le dijo: maestro, yo conozco todas sus composiciones, evidentemente las que se habían ya publicadas hasta aquel día, y él le pidió que tocara la sonata patética, lo cual Czerny hizo muy bien, y Beethoven podía escuchar y le ofreció consejos y, ¿cómo puedo decir? Le dijo muy bien. Pero Czerny notó, esto es muy interesante, Czerny fue el primero, ya después de la muerte de Beethoven, que públicamente hablara de la sordera de Beethoven, y publicó en su autobiografía un recuerdo de su primera visita a Beethoven, porque con los ojos de niño, él mismo dice, se dio cuenta que Beethoven tenía como un algodón en las orejas, empapado de una sustancia amarillenta, no sé bien lo que era, que puede ser como para darle alivio o una medicina, no sé bien lo que puede ser. Pero él fue el primero en hablar públicamente. Y yo visité los museos a Viena de Beethoven y en varios de ellos se ven como cornetas que se pueden apoyar. Sí, que se pueden apoyar al piano para escuchar las vibraciones, que parece que Beethoven los utilizaba cuando quería escuchar. Sabes que, Antonio, modernamente, y estaba leyendo hace unos meses acerca de eso, se piensa que él nunca se quedó totalmente sordo, él nunca perdió del
todo, el oído, estaba desde, como tú dices, desde 1100, digo, Heiligenstadt, ¿verdad? Contempla el suicidio porque se ve que se queda sordo. Ahora bien, yo no sé, pero por ejemplo, ellos señalan la pastoral, la sinfonía pastoral, que tiene esa escena de la tormenta, el movimiento, porque él podía escuchar lo que era más fuerte, él perdía lo que era más piano. Pero bueno, como tú dices, era un genio y todo estaba adentro de su cabeza. Absolutamente. Y además, él componía cuando él paseaba en las forestas, entonces no creo que necesitaba escuchar. Lo tenía todo, como Mozart también. Los genios verdaderamente no necesitaban la comprueba sónica, digamos, de las ideas musicales que le llegaban de no sé dónde, del talento. Entonces salimos de Alemania y nos llegamos a Viena. Y claro, es una ciudad que tiene una vida musical única. Es la capital cultural del mundo. Y debemos decir que Beethoven tuvo la suerte de hacerse conocer en Bonn por mecenas que lo ayudaron y le dieron una beca para que se pudiera ir. Él también tenía en aquel momento muchos problemas de su familia, porque su mamá murió y el papá estaba alcoholizado, ¿sí? Tenía problemas con el alcohol. Entonces, su vida en Bonn ya era una catástrofe y él se fue a Viena. Estaba empleado como maestro de órgano en la corte de Bonn. Y el elector le dio permiso de irse a Viena y también participó en la beca, en hacerse patrocinador. Entonces, en 1792, Beethoven se va. Y el conde Waldstein... Mozart ya es muerto. Mozart murió el año antes. El año antes, sí. Haydn es el compositor más importante y de hecho el conde Waldstein, que era otro de los aristócratas patrocinadores, le dijo a Beethoven, yo espero que tú recibas el espíritu de Mozart desde las manos de Haydn. Esa es una frase muy famosa que nos dice, y que no es apócrifa, es verdadera. Entonces nos dice que la aristocracia de aquellos años entendían mucho de música. De hecho, uno de los alumnos de Beethoven en Viena será otro de sus importantísimos patrocinadores, el archiduque Rodolfo. Es decir, que también será un compositor muy bueno y un pianista excelente. Así que Beethoven tuvo la suerte que Mozart nunca tuvo, porque Mozart también quería afrancarse, liberarse de la esclavitud, diría yo, de deber trabajar para alguien que te considera como un lacayo, se dice, ¿no? Como un servidor. Y nunca pudo. O cuando lo hizo, se hizo tan pobre que murió totalmente destituido, totalmente pobre. Beethoven tuvo la suerte de tener ese apoyo y lo tuvo hasta su muerte, porque hasta en los últimos 18 años de su vida se le dio un salario de 4.000 florines cada año, que era muy de una cierta sustancia, solamente para que se quedara en Viena componiendo. Y eso hace una diferencia muy grande. Pero lo que yo quería decir es que Beethoven se fue a Viena principalmente para estudiar, con la idea que regresara 2 años después. Nunca lo hizo, yo creo por 2 razones. Primero, yo creo que cuando se estableció en Viena, no hubiese querido volver a Bonn, que era muy pequeño, muy provincial. La vergüenza de verle decir al archiduque, no voy a volver, se le alivió esa vergüenza, no tuve que hacerlo, porque los franceses, hubo una guerra con los franceses y Bonn cayó en las manos de los franceses. Entonces, si hubiese querido, no hubiese podido. A Viena estudia con Haydn, yo estaba hablando de eso antes, pero también estudió violín
y tocaba la viola, que ya lo hizo en Bonn, y de hecho tocaba la viola, era su instrumento favorito, diferente del piano. Y también estudió contrapunto y estudió técnica operística con Salieri. Salieri, compositor muy importante en Viena, que hoy se recuerda principalmente por esos chismes. Se dice que envenenó a Mozart, pero claro, no es la verdad. Eso sí es apócrifo. Es que es debido a una obra teatral de Pushkin y luego eso llegó hasta nuestros días con la película bellísima de Milos Forman, Amadeus, que todos habrán visto, de 1984. Pero bueno, mientras que estudiaba, Beethoven no perdió de vista el objetivo de hacerse conocer en Viena y él decidió no enfrentarse directamente a Haydn. ¿Tú dirías que ya ese compositor joven, muy joven todavía, tenía una ambición y él sabía que él era tan grande como lo que había sido Mozart? ¿Tú piensas? Yo estoy seguro y no tengo que especular porque está muy claro. Por ejemplo, mencionaste el testamento de Heiligenstadt, que es de 1801. En ese testamento, él dice claramente que la única razón por la que no iba a suicidarse era que sabía que él tenía una misión de enriquecer la humanidad con su música. Pero lo bello de esas palabras y de la vida de Beethoven, que todo testimonia del hecho que era humilde. Él sabía que algo divino le había dado ese talento y que era su misión de compartirlo con la humanidad, pero nunca. Yo tengo la impresión que en su música y también en sus escritos nunca se pone él como persona por arriba, por encima de otros. Y esto es algo único, yo creo. Tenía un carácter muy, muy difícil. Era muy, muy difícil tener una amistad con él. De hecho, pocas personas llegaron a tenerla durante muchos años, porque siempre había momentos de dificultad. Eso sucedió con Haydn, sucedió con Hummel, sucedió con Hiller, sucedió con muchos. Pero la verdad es que él tenía un ánimo muy, muy noble, muy noble. Entonces, sí, yo creo que era muy de sus propias, de su propia habilidad y su clase. Ya tenemos las primeras sonatas en este momento. Hay una cosa, alguien me había preguntado, bueno, fue Jimmy. Jimmy, que estuvo hace 2 semanas atrás en esta tertulia, dice Jimmy, pero Margarita, ¿qué es lo que significa WOO? Sí, eso es muy importante, porque without opus number. Entonces, esto yo lo iba a decir, que el catálogo de Beethoven empieza de opus 1 y, bueno, llega a opus 133, 34, pero la opus 1 no es su primera composición, porque la opus 1 está ya, yo creo que son los 3 tríos. Ya estamos como en 1792 y algo. Ya es una composición de un joven adulto. Hubo muchísimas composiciones anteriormente que él decidió no poner en su catálogo y no le dio un número de opus, y ahora se conocen como WOO, Without Opus Number. Y hay muchas composiciones ya de gran nivel en que hubiesen hecho la fortuna de muchos otros compositores menores, pero él ni llegó a considerarlas suficientemente buenas para ponerla en su catálogo. Lo que iba a decir es, la Opus 2, por ejemplo, son las primeras 3 sonatas para piano, Opus 2 número 1, Opus 2 número 2 y Opus 2 número 3. Están dedicadas a Haydn. Evidentemente ya todavía era un momento en que estaban en buena relación. Y están influenciadas por Haydn y un poco por Mozart también, pero ya tienen un estilo muy individual. Muy individual.
Y la importancia que tiene el piano. ¿Por qué el piano? La composición para piano. Es muy extraño, muy raro, porque en los conciertos públicos, una canción que no tenía una historia muy larga, que se empezó a finales del siglo XVII, pero muy gradualmente llegó a ser una institución importante de la vida social y cultural. A los tiempos de Beethoven ya existía la burguesía, entonces ya estaban los teatros y los conciertos públicos. Anteriormente, los conciertos los organizaban los aristócratas para ellos mismos, entonces no estaban abiertos al público. El público podía quizás escuchar música religiosa en las iglesias. Los compositores estaban empleados, como lo estaba diciendo antes, o por la iglesia o por los aristócratas. En este momento histórico ya teníamos conciertos públicos, pero en los conciertos públicos no se tocaban piezas para piano solo, nunca. Siempre participaba una orquesta y el solista, el artista principal, digamos, que organizaba el concierto, tenía que tocar sus propias composiciones, entonces la figura del intérprete siempre estaba completamente mezclada con la del compositor. También se tenía que improvisar, la improvisación era algo requerido. Y participaban otros músicos, cantantes o otros instrumentistas en esos conciertos, y se le llamaba academias. Entonces, el concierto, de la forma como lo entendimos hoy en día, no existía. Ni el recital. No, ni el recital. No se decía la palabra recital. El primero fue Liszt, Franz Liszt, unas décadas después. Y también... Esos conciertos eran muy largos. Muy largos. Imagínense que en uno de los conciertos de Beethoven se escuchó los estrenos de a veces 2 sinfonías, un concierto más la adición de toda música tocada por otros. Hacían las improvisaciones de temas del público. Claro, el público le daba un tema y el artista tenía que improvisar. Pero lo que yo quería decir es que, entonces, ¿por qué Beethoven escribió sonatas para piano, variaciones para piano y otras piezas pequeñas para piano? Porque una parte absolutamente súper importante de su actividad de músico, de concertista, no se desarrollaba en los teatros, en los conciertos públicos, sino en los salones de los aristócratas o de la burguesía. Y en estos salones los artistas se daban a conocer, las fortunas, el éxito de un artista empezaba y tenía que pasar por allá. Por ejemplo, los concursos internacionales de piano, como conocemos hoy en día, se hacían en esos salones porque se invitaban a 2 artistas y le decían que hicieran un duelo. Y ese duelo, por ejemplo, tenemos ejemplos muy famosos. Mozart y Clementi tuvieron uno. Beethoven tuvo uno con Steibelt, que era un músico muy bien conocido en aquellos días. Y hay una anécdota muy divertida que nos dice que Beethoven tocó sus propias composiciones para piano. Steibelt tocó la suya y luego ellos tenían que improvisar en temas del otro. Entonces, cuando Beethoven tomó un tema de Steibelt, de la pieza que Steibelt había tocado, la pieza suya, dos temas y empezó a improvisar, la habilidad de improvisador y la calidad de la música se reveló tan superior que parece que Steibelt se levantó y se fue y nunca volvió en la ciudad de Viena, nunca jamás. No sé si es una anécdota verdadera o apócrifa. Pobrecito. Pero yo puedo imaginar que sí, que la diferencia era... O sea, un intérprete en aquel momento es siempre un compositor y tú no tocas la música de otro compositor, tú tocas tu propia música. Y esto de las cadencias, y perdón porque volví a brincar al concierto como espectáculo público, ¿no? El tema de las cadencias.
El tema de las cadencias en los conciertos para piano y orquesta es muy sencillamente lo que ya hacía Mozart cuando el artista compositor ejecutaba sus propios conciertos. Podía y solía improvisar las cadencias, es decir, tomaba los temas del concierto y improvisaba en aquellos temas. Mozart ya empezó a escribir unas cadencias. Me imagino que a veces las escribía para sus alumnos menos talentosos, para ayudarlos. Y también a veces, yo creo en el caso de Beethoven, escribió cadencias múltiples para sus conciertos. En este caso, no para ayudar a las personas que no sabían improvisar, sino porque él quería controlar ese aspecto de la composición y no quería que la calidad de su música fuera, yo puedo decir, arruinada por una improvisación que no estaba al nivel. Y la evolución de la forma del concierto es algo que también necesitaría una conversación aparte, porque, por ejemplo, en su quinto concierto, el último, el Emperador, él no escribió una verdadera cadencia. Tienen varias, pero están parte integrante de la composición. No es una parte de la composición donde uno para y puede salir del contexto y hacer como bolos pindáricos de la fantasía o de la imaginación. No es así. Es una parte estructural y cortante, diría yo, de la obra. Esto es una evolución enorme. Pero tenemos cadencias. En cada concierto de Beethoven tenemos las cadencias originales del compositor, que son obra de arte. En el segundo concierto, por ejemplo, que Beethoven escribió primero, se le llama segundo concierto porque lo publicó después. En el segundo concierto, él no escribió la cadencia originalmente, llegó a escribirla muchos años después. Y el estilo está muy distinto, porque siendo una composición juvenil, el segundo concierto tiene un estilo de escritura muy ligero y la cadencia ya tiene el estilo del tardo Beethoven, con un poder, una fuerza y una extensión también del teclado que no es la misma del concierto propio. Entonces es un tema interesante. Perdón, y realmente los conciertos pertenecen a la etapa media. Bueno, los primeros dos... Después él no siguió haciendo, él continuó escribiendo sonatas y otras obras de teclado, pero los conciertos son principalmente, sí, porque normalmente estudiamos la vida de Beethoven en 3 periodos. La joven Beethoven, el periodo medio, heroico, y el periodo de madurez. Claro, esta distinción puede ayudar, pero también es muy limitada, como sabes, porque es imposible de encajar un periodo y excluir a todos los otros, porque ya es una evolución constante y los aspectos de Beethoven ya están madurando todos juntos y evolucionando todos juntos. Pero sí, básicamente es así. Los conciertos, los primeros dos, yo diría que pertenecen más al primer periodo. Empezando con el tercero, en do menor, ya estamos en el periodo medio, el cuarto y el quinto también, pero algo extraordinario siempre pasa con Beethoven, que él nunca escribe la misma cosa 2 veces. Con esto lo que quiero decir es que hasta a los compositores, incluso Mozart, el genio Mozart, pero incluso Mozart, ciento y pico de sinfonías, a excepción de una, todas esas sinfonías. Repite porque creo, no sé, por lo menos a mí como que se frizó. Ok, repite. Lo único de Beethoven es que cuando él escribe algo que sea del mismo periodo o no, nunca escribe la misma cosa 2 veces. Entonces, hasta los compositores como Haydn y Mozart han escrito siguiendo muchas fórmulas, composiciones que
de un concierto al otro es como de un universo al otro. La diferencia es muy fácil de inmediatamente saber qué obra estamos escuchando con Beethoven. Nunca se confunde. Pero sí, básicamente el tercero, cuarto y quinto concierto son del mismo periodo. Hay una broma que dicen que Vivaldi escribió el mismo concierto 400 veces. Sí. No, yo creo que eso es una broma porque no es así en realidad. Pero lo que quiere decir es que Beethoven de verdad seguía explorando y innovando y cambiando todo y con mucho coraje de ir contra las fórmulas. En Europa era Fue una época era una época de cambio y de la revolución en Europa. Claro. Y él era un revolucionario, sin duda, él era un revolucionario. Lo que se puede decir también que la producción de la música para piano es extraordinaria, porque 32 sonatas, y aquí también, porque los conciertos solamente son 5, pero las sonatas son 32, y aquí también cada una es un universo. Y las novedades en la escritura pianística van juntas con la evolución del instrumento. Y yo diría que empujan la evolución del instrumento y utilizan la evolución del instrumento también. Es como algo mutual, ¿no? La innovación probablemente hubiese llegado sin Beethoven, pero Beethoven la aceleró en muchos casos y ¿cómo se dice? La indirizó, la hizo, le dio una dirección precisa. Y eso se ve mucho. Yo tengo, si quieren, unos ejemplos que yo puedo hacer tocando un poco. Por ejemplo, aquí yo voy a empezar con ejemplos de escritura que toman en cuenta las posibilidades del instrumento y la exploración de técnicas del instrumento, como octavas, glissandos, octavas rotas, cosas que nunca trémolos, cosas que nunca se habían utilizado y que a Mozart nunca, por ejemplo, le hubiesen llegado como en la inspiración. Que hacen parte de la evolución del instrumento también. Por ejemplo, en el primer concierto de que hablamos, hay un momento justo antes de la recapitulación que Beethoven escribe por primera vez un glissando de octavas. Un glissando de octavas nunca se había hecho, era algo que nunca había visto y le voy a decir algo después, es esto. A todo el mundo le asustó cuando salió. ¿Por qué? Todavía hoy hay intérpretes que no saben cómo tocarlo, cómo hacerlo y si hacerlo o no. Porque, por ejemplo, Beethoven tenía también un sentido del humor, porque él se aseguró que en ese pasaje no se puede arreglar ese glissando entre las dos manos. O bueno, si uno lo hace, se hace muy evidente, no se puede esconder. ¿Por qué hay esta nota? Entonces, si uno tiene que ir a tocar esta nota en el bajo, entonces se escucha. Entonces, hay personas hasta ahora, hasta intérpretes famosos, que, dada la dificultad, deciden de no tocar esta nota y simplemente arreglar el pasaje y tocar. Pero debo decir que pierde mucho de su aspecto revolucionario si uno lo toca así. Imagínense algo que ahora, hoy en día, no pensamos mucho en esto, porque no estamos acostumbrados, pero cuando nunca se había escuchado era algo increíble. La misma cosa, por ejemplo, con los trémolos. En la sonata Tempestad hay trémolos, y esto era una novedad.
acordes, de dinámica. Y otro aspecto muy interesante para mí, bueno, y ya se escucha una diferencia de volumen entre las primeras sonatas como mozartiana y haydniana, y ya tenemos aquí algo como... Esto es un cambio, una revolución para la música para piano. Y los pedales, hablamos de los pedales. El pedal de resonancia, el utilizo que Beethoven hace, casi va contra todas las convenciones de la época. Hasta el punto que los editores de su música no querían poner e imprimir los pedales en la manera en que él los escribió. Y hasta a la mitad del siglo XX, nosotros no sabíamos, bueno, nosotros, yo no era nada, nacido, pero los intérpretes no sabían los pedales que Beethoven había escrito. Y ahora los recuperamos. Pero, por ejemplo, en la sonata Tempestad hay un momento aquí que crea un efecto impresionante como de atemporalidad, como un efecto espectral de distancia. Hablamos de la voz humana. Como un lamento. Esto es único, es de verdad algo revolucionario y que el clavicémbalo nunca hubiese podido hacer. Y con el piano se hizo posible y con un compositor como Beethoven se pudo imaginar. La sonata Waldstein, llamada así porque dedicada al conde Waldstein que mencioné antes, también tiene algo revolucionario porque Beethoven empieza a mezclar siempre más y más las armonías, en este caso la tónica y la dominante, que nunca se mezclaban, y ahora él las mezcla, pero de una manera tal que crea un efecto maravilloso. Entonces, es que la música así se puede hacer más descriptiva, porque nos podemos imaginar muy fácilmente aquí como ¿cómo se dice? El contrario de puesta del sol, cuando el sol sube. El amanecer, el aurora. Eso, el aurora, como con una pequeña niebla, ¿no? Que se va desapareciendo. Era Hans Mombulo que decía que clave bien temperado era el Antiguo Testamento. Y las sonatas. Las 32 sonatas, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, absolutamente, absolutamente. Y es la verdad. Enormemente importante. Claro. Tiene una importancia para la literatura del piano. Yo no creo que hay nada más importante. Bueno, la clave bien temperado. Sí, y yo quiero decir también, para terminar, porque sé que tenemos que terminar, pero lo que quería decir es que el último Beethoven, la producción de las últimas sonatas de Beethoven, es algo increíble, increíble. Es decir, de un lado hay un aspecto importante, es que él recupera el estilo polifónico barroco. Estabas hablando de Bach. Él aprendió al estudiar Bach de niño, y como dije, después casi había caído en desuso. Y Beethoven lo recupera, imitaciones, cánones, fugas, pasan a formar cada vez más y más parte de sus obras. Es muy difícil de catalogar las composiciones del último Beethoven, pero seguro esta recuperación del antiguo, continuando el camino hacia adelante, explorando las posibilidades expresivas del piano,
nos lleva a un idioma universal que no se deja encapsular y a una dimensión verdaderamente atemporal. Escuchando, por ejemplo, un poco el primer movimiento de la sonata opus 109, ya se oye la evolución, el salir de todos los esquemas, la profundidad de emociones, la calidad y la visión llena de empatía y llena de humanidad. Es algo increíble. La evolución de Beethoven, no hay otro compositor que yo la pueda comparar. Absolutamente. Y hay una obra, Antonio, bueno, las variaciones de Abeli, porque en estos días estaba precisamente escuchando la grabación de Binder. Yo no sé si tú escuchaste. ¿La grabación de quién? De Rudolf Buchbinder. Ah, sí, Rudolf Buchbinder. No, que no se escuchaba bien. Sí, es una grabación. Ha grabado las variaciones de Beethoven, pero ha grabado también las variaciones de todos los otros compositores. Tú has mencionado muchos de ellos cuando has hablado, los contemporáneos, pero además encargó unas, o sea, las variaciones de Abeli es una obra monumental, la última gran obra que ha escrito para el piano, pero también la fantasía coral, que es una obra muy particular y rara. ¿Qué tú dices? Es una obra que he tenido la suerte de tocar y que me encanta, y es una de esas muy pocas, raras obras que incorporan el piano como solista y también el coro, y la orquesta, claramente, y anticipa en temas también, en material temático, la novena sinfonía, la ode a la, ¿cómo se llama? Ode Joy, en español, como la llaman. Himno a la joya. El himno a la alegría, sí, la oda a la alegría. Himno a la alegría. Entonces, sí, es una obra muy importante. Y las variaciones de Abeli es una obra extraordinaria de Beethoven. El collage de lo cual tú hablas, bueno, deberíamos explicar rápidamente que el editor y compositor Antonio Diabelli invitó a como 50 compositores, incluso Beethoven, a escribir cada uno de ellos una variación sobre un tema suyo, un tema propio, del propio Diabelli. Beethoven, bueno, no le dijo que no le dijo nada, ni contestó, y luego le hizo llegar la obra monumental de las variaciones sobre ese tema que él compuso, su obra en entero. No quiso compartirla con los otros compositores, no hizo hacer un collage, pero sí hizo un compendio universal, porque en aquella obra también está una suma de la época barroca, de la época clásica, de la época proto-romántica, romántica y más allá que no se puede definir. Como estaba antes. ¿Cómo la compara en dimensión como las Goldberg? Claramente. Sí. Y Beethoven, como dije, estaba entre uno de ellos compositores, pero él decidió escribir una obra entera y se considera esta obra la obra más importante de la literatura pianística, una de las más importantes, una síntesis perfecta entre estilos. Es como hay Bach, hay Händel, hay Mozart, hay de todo, y hay más, no se puede describir, se tiene que escuchar. Las pequeñas obras, las bagatelas. Sí, eso también es muy interesante. Beethoven, él llama bagatelas todas aquellas pequeñas piezas que él escribió y que, para decir la verdad, no sé, se podrían llamar piezas características, se podrían llamar como estudios, porque la definición no es muy precisa. Son obras de tamaño pequeño, se podrían llamar canciones sin palabra. Para Elisa, por ejemplo. Sí, improvisos, serenadas, retratos musicales, miniaturas, es todo esto, pero con Beethoven, la intención detrás de estas composiciones de este tipo, que se escribían mucho en aquella época para tocarlas en los salones, donde uno quería presentar obras de tamaño pequeño, los compositores menores escribían cosas muy triviales, muy frívolas. Con Beethoven esto no es posible, nunca, jamás. Entonces, la intención detrás de las bagatelas de Beethoven requiere
la presentación de una idea musical cargada de significado en un pequeño tamaño, conciso, incluso de forma fragmentaria. Son como pensamientos sueltos a veces, pero siempre de un genio, entonces siempre iluminantes y siempre maravillosos. Y la escribió, otra cosa interesante, son obras muy pequeñas. Él empezó a escribirlas desde muy joven y continuó, siguió escribiéndolas desde hasta que, creo, hasta casi el último año de vida. Y son obras que todavía no se conocen como se deberían conocer. Y hay, yo creo, en total 26, si no sí, creo que recuerdo sí. mal. Creo que son Y todas son sí, creo en 3 opus, si no me equivoco. 3. Pero son todas la versión para piano del concierto de violín. No, he tenido alumnos que lo han tocado, yo nunca lo he tocado. Es interesante, pero debo confesar que prefiero el original. Bueno, es muy grande el concierto de violín. Claro, así, claro. Así es. Y Beethoven como maestro. Beethoven como maestro, él tuvo, no era un maestro en el sentido tradicional, porque nunca dio clases de manera sistemática, con la excepción puede ser de Rodolfo, el archiduque Rodolfo, a quien él daba clases. Que le pagaba muy bien las clases. No, yo creo que él bueno, esto sí, no le pagaba las clases, pero le dio muchísimo soporte y muchísima ayuda de otras formas también. Pero yo creo que los dos se entendían muy, muy bien. Había una amistad profunda. Karl Czerny, compositor y pianista extraordinario, y luego él mismo, tratadista y profesor de piano, entre los mejores del mundo. Ya les conté la anécdota de la primera visita de Czerny. Él permaneció bajo la tutela de Beethoven hasta 1804. Czerny tenía 13 años, yo creo. No, espera. Más o menos, sí, porque conoció a Beethoven a los 10 años de edad. Y luego, esporádicamente, Czerny también fue el pianista que estrenó el primer concierto para piano y orquesta y fue el pianista que dio la primera ejecución en Viena del quinto concierto para piano y orquesta, el Emperador. Entonces Beethoven le tenía muchísima confianza. Debo decir también que el Emperador fue el único concierto para piano y orquesta de Beethoven que él mismo nunca llegó a tocar en público. Los primeros 4 sí. De toda manera, la importancia de Beethoven durante este periodo para Czerny está muy clara. Él nota en sus notas autobiográficas la manera increíble de tocar de Beethoven, el control absoluto que tenía técnicamente, el poder, la fuerza que podía desarrollar del piano y, bueno, la capacidad de improvisar como nadie. Entonces, él es un testimonio importante de Beethoven. También tenía... maestro de Liszt, no. Sí, bueno. Es como una dinastía o algo así. Absolutamente. Czerny fue el maestro de Liszt. Y yo sé como, de hecho, Liszt, el papá de Liszt, hubiese querido que Czerny se hiciera alumno de Hummel. Hummel no era alumno de Beethoven, era rival de Beethoven. Pero Hummel era un admirador de Beethoven también. Pero Hummel costaba demasiado. Entonces, decidieron de ir donde Czerny y la decisión se reveló perfecta, porque el niño Liszt pudo desarrollar su talento de una manera optimal y pudo tener esa conexión más estricta y directa con Beethoven. También Ferdinand Ries fue alumno de Beethoven, músico importante. Antonio, y de los pianistas del pasado, vamos a decir, ¿cuáles, en tu opinión, de los que han grabado, lógicamente, cuál es tu favorito o cuáles son tus favoritos intérpretes de Beethoven? Hay muchos, pero yo digo que Arthur Schnabel es un pianista. Él fue el primero en grabar todas las sonatas y en tocarlas en público.
todas, las 32, y bueno, y mucho más. Y la comprensión que él tiene de Beethoven, el respeto que tiene para Beethoven y las ediciones que él mismo preparó son imprescindibles. Es algo que todo el mundo debería escuchar. Y pianistas más cercanos a nosotros, más modernos, hay muchos que han grabado las 32 sonatas de Beethoven. Yo recomiendo personalmente a Andras Schiff, que me encanta como pianista, como músico y como... Alfred Brendel. Brendel, tengo muchísimo respeto y me gusta mucho en muchas cosas, pero tú me estás preguntando lo que son mis favoritos en absoluto. Entonces, hay muchos otros. Por ejemplo, mi profesor, uno de mis profesores, Aldo Ciccolini, también grabó y tocó en público varias veces las 32 sonatas de Beethoven y es una labor extraordinaria que hizo. Hay muchísimos. Que, por cierto, todavía se encuentran y se pueden escuchar en inglés, por supuesto, las conferencias. Claro, creo que están en el sitio internet del Guardian. No, es de Wigmore Hall. Ah, no es del Guardian. Me pareció que fuera del Guardian. Puede ser que tiene razón. Pero eso se cuenta haciendo un search en el Google. Beethoven Lectures. Vale la pena. Eso es una Biblia. Vale la pena, vale la pena. Hay que oírlo antes de que se termine el año 2020. Absolutamente, absolutamente. Antonio, yo creo que ya las 9. Estamos con el timing que tú querías. Sí, perfecto, perfecto. Yo no sé si Cecil está por ahí. Yo no sé si hay gente claro, que estoy por aquí. Comentar, preguntar. Habían unas cuantas preguntitas en el chat. Si quieren, las miramos antes de pasar el video. Sí, ¿Te gustaría? Vamos a ver. Bueno, o no, vamos con el video, o no sé. Como ustedes quieren. Preguntas, porque el video yo creo que hay que dejarlo definitivamente para disfrutarlo al final. Vamos a ver esas preguntas. Bueno, aquí hay alguien que dice un conocedor profundo de la física newtoniana. Posiblemente nunca llegue a conocer la física cuántica. ¿Era Beethoven un gran intérprete? Hice una pregunta. Dice, no la entendí bien, perdón. Bueno, sí entiendo, es que tal vez la pregunta quiere saber si Beethoven al escribir música tan difícil la podía ejecutar como pianista. No. Es una pregunta que tiene su mérito con muchos otros compositores, pero con Beethoven no cabe duda que él podía. Él podía sin duda porque era un gran pianista según todos los testimonios que tenemos. Hay otra persona, no sé si es una pregunta o es un comentario. Dice, para escuchar a Beethoven, Vladimir Askenaz, Mauricio Polini al piano. Decir Herbert von Karajan, es decir, Beethoven. Bueno, estos son gustos personales, yo creo, ¿no? Claro que Polini es un artista fenomenal y su Beethoven es increíble. Yo recuerdo muy bien los conciertos que él hacía frecuentemente, hace como 10, 15 años, con las últimas 3 sonatas de Beethoven. Y los conciertos para tener orquesta también. Lo mismo para Karajan. Personalmente yo prefiero a Karl Böhm. Y Kleiber es mi favorito, puede ser de todos los tiempos con Beethoven, pero esto es mi gusto personal, no se puede decir, de verdad, no sé si se puede elegir a uno. Pone la misma persona que habló de Newton, dice que la física cuántica contradice la física newtoniana. Bueno, la trayectoria de la música, no creo que se pueda hacer este paralelo, porque no hay nada que contradice lo que Beethoven hizo. Los descubrimientos que él nos dejó no han sido contradictos. Y también la evolución que él tuvo. Yo lo comparo a Beethoven con
con todas las diferencias que hay, lo comparo al estilo de Scriabin en un sentido, que son los dos compositores para mí en la historia de la música que evolucionaron más, que si uno escucha el principio y el fin, se deja asombrado al camino, al viaje que hicieron. Y cuando murieron los dos demasiado temprano, quizás dónde hubiesen llegado. Y no lo sabemos, porque siempre nos dejaban sorprendidos con cada nueva obra. Entonces, con Beethoven, Beethoven es un explorador del infinito, que murió y no pudo continuar, pero me puedo imaginar que nunca iba a terminar de descubrir. Aquí hay también una pregunta que dice que ¿de dónde parte su espíritu revolucionario? Yo creo que esto es algo que es difícil contestar, porque puede ser que, como sabemos, una persona puede tener esto como personalidad, que no le gusta que se le diga lo que hacer y cómo hacerlo, primero, y creo que Beethoven era así. Segundo, los tiempos. Hablamos del hecho de que los músicos eran tratados históricamente como servidores y como inferiores. A Bach, cuando trabajaba en la corte de Köthen, tenía que comer, tenía que vestirse de servidor y tenía que comer con los servidores que limpiaban el piso. A Beethoven todo esto no le iba bien, para nada. A Mozart tampoco, pero como dije, Mozart no tenía el apoyo de mecenas. Así que cuando se opuso a lo que el arzobispo de Colloredo le decía, le ordenaba, fue despedido y en malo modo. Y murió muy pobre, como decimos. A Beethoven tampoco le iba la idea de ser empleado y tener que poner su genio al empleo de otros. Entonces, este espíritu, y también tenemos la Revolución Francesa que ocurre, tenemos a Napoleón, tenemos muchos cambios en el sistema social con la burguesía que nace y crece y se desarrolla. Entonces, ¿por qué nace? ¿Por qué crece? Porque la gente empieza a decir, si yo no nazco con la sangre blue, entonces... Azul, gracias. No significa que yo soy inferior o que no puedo hacer cosas y que no puedo decidir, determinar mi propio destino y todo eso. Entonces, eso es revolucionario, fue una revolución enorme. Y Beethoven era una de las figuras más importantes de aquella época. Así es. Bueno, Antonio estaba súper preocupado por su español, pero no era una cátedra de español. No, es que simplemente yo no lo hablo casi nunca aquí. Entonces, hace ya años que no lo hablo y pierdo fluidez. Pero al hablarlo, lo voy hablando y la fluidez se recupera un poco, ¿no? Entonces, eso... Sí, exacto. Bueno, Cecil, yo no sé si tú, antes de oír el regalo que tenemos, que tiene Antonio, final, que va a introducir, yo no sé si tú querías decir alguna cosa, anunciar algunas cosas. Sí, vamos a pedirle al maestro, entonces, mientras tanto, que apague su micrófono. Se hace mucho eco. Entonces, sí, claro, nosotros queremos compartir cuáles son las próximas actividades que tenemos en el centro y ahí vamos a aprovechar para hablar de unas actividades también que tiene la Fundación Sinfonía. Vamos a compartir una pantalla con esto. Okay. Bueno, vamos a ver por qué no quiere pasar. Perdón, vamos a abandonar esto. Y vamos a poner otra. Ok, la semana que viene iniciamos el martes con el Cineforum Babeque.
en esta ocasión tenemos el documental Muerte por 1000 cortes. Vamos a tener al director del documental con nosotros, compartiendo con nosotros. Es un documental con tema medioambiental que va a hablar sobre la tala de árboles cerca de la frontera para hacer el negocio de carbón, que es básicamente es como un mercado negro y una mafia con respecto en torno al carbón entre Haití y República Dominicana. El miércoles continuamos con la tercera y última clase sobre el cultivo de orquídeas, impartida por el paisajista y biólogo Adolf Gottschalk. Y el jueves tenemos de nuevo nuestro tributo a Beethoven. Esta vez tenemos como invitado al maestro Alberto Rincón, quien es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de la República Dominicana. Vamos a tratar en esta ocasión de la primera etapa creativa de Beethoven, ¿ok? Antes de la creación de la heroica. Así que eso es lo que tenemos para la semana de más allá. Margarita les va a anunciar qué vamos a hacer en nuestro tributo a Beethoven. Adelante, Margarita. Bueno, en la siguiente semana vamos a hacer coincidir una actividad de la Fundación Sinfonía, que es un taller virtual para jóvenes cantantes. Empieza el lunes 16 hasta el viernes 20. Nosotros en este momento teníamos 15 jóvenes cantantes y acabamos de aceptar por audición 12 más, por tanto 27 jóvenes cantantes dominicanos, residentes o no en República Dominicana como es virtual, y también algunos que no son dominicanos pero que residen en República Dominicana. Eso va a estar bajo la responsabilidad académica de uno de los grandes maestros de cantantes, que tú lo conoces, Antonio, Kamal Khan, sí, de África del Sur, lo conoces bien. Entonces, ahí vamos a tener, bueno, inclusive clases de italiano, Antonio, tenemos ahora maravillosa relación con la embajada, con el embajador Andrea Canepari, y entonces Antonio viene pronto para la República Dominicana con la embajada de Italia, y nos va a dar una maestra de italiano para el taller el día jueves 19, porque siempre se hacen estas tertulias los jueves. Vamos a tener un coloquio, va a ser a las 7, no a las 7:30. ¿Por qué? Porque uno de los contertulios está en España, es César Bonenburger, asesor del programa de los cantantes de Fundación Sinfonía. Él es el director artístico del Festival de Ópera de La Coruña, y el maestro Kamal Khan. Van a hablar un poquillo acerca de Beethoven, que como todo el mundo sabe, escribió 32 sonatas para piano y una sola ópera. Va a hablar un poquito de Fidelio, que es una ópera muy importante, pero muy particular. Y entonces se hablará un poco de ópera ese día, el 19, jueves 19, dentro del programa de jóvenes cantantes de Fundación Sinfonía. Una aclaración, Margarita, es que esta charla o conversatorio no lo vamos a hacer por la plataforma de Teams, sino que vamos a utilizar la plataforma de Zoom de la Fundación Sinfonía. Así que atentos, en esta ocasión van a tener un enlace diferente y una plataforma diferente. Pero entendemos que la mayoría de las personas conoce Zoom. Sí. Porque, bueno, Kamal habla un muy buen español, con más acento que Antonio, pero muy buen español también, sí. Bueno, señores, para despedirnos, los vamos a dejar con un regalo que el maestro nos trajo, una interpretación de él bellísima, con esta así. Pero me gustaría que sea el propio Antonio que la introduzca. Que la introduzca, pues entonces yo lo voy a dejar introducir después que yo le agradezca. Este lujo, maestro, que hemos tenido de verlo tocar en vivo y de compartirnos todo
su conocimiento y su pasión por Beethoven. Eso no tiene precio, maestro, y le estaremos eternamente agradecidos por haber compartido con nosotros de esta forma. Yo no sabía que le iba a tocar en vivo, o sea que yo he estado tan sorprendida y tan agradada, maestro, que mi corazón va hacia usted. Y Margarita, a ti también muchísimas gracias por haberle conducido la entrevista y por haber hecho todos los contactos para que esto fuera posible. Muchísimas gracias. Y también a la Fundación. Tenemos a Rosalina Perdomo, que es una, además, que es una melómano de verdad, de verdad, de verdad. Rosalina, tú tienes que haber gozado muchísimo. Ya ella lo escribió por el chat. Sí. Ya ella lo escribió. Y ustedes saben que este centro cultural es un sueño de Rosalina. Este centro cultural existe porque existe Rosalina. Así que muchas gracias a Rosalina también por siempre tener la visión adelantada y en pro de que el arte y la cultura viva en Babeque y desde Babeque. Así que muchísimas gracias, maestro. Por favor, presente usted el concierto o el video, perdón, que vamos a pasar. Y así todos pueden luego, ya a medida que vean que va terminando, pueden irse despidiendo. Lo voy a ir poniendo en Q. Señores, antes el anuncio más importante ahora del final. Antonio está en redes sociales, Facebook, ¿verdad, Antonio? Y Twitter, claro, pero casi no lo usas. El Twitter no tanto. Lo uso menos, pero sí, también estoy en Twitter, sí. Tengo un canal de YouTube donde... El canal de YouTube y una gran discografía. Sí, bueno, si uno, especialmente en este periodo, le gusta descargar música o stream, en Spotify se encuentran casi todos los discos que he grabado y hay mucho ahora, 32, 33, yo no sé. Y hay uno que va a salir el 6 de noviembre con obras de Debussy, y hay otro que sale en febrero de 2021 con grandes fantasías sobre dos óperas, Bohème y Carmen, fantasías para piano, escrita para el compositor Roberto Piana. De Roberto, ¿verdad? De Carmen de Bizet y de... no, sí. Pero Opera Lovers va a estar en primer lugar ahí. Vamos a hacer otra cosa de esta. Prepárense, okay. Rosalina, Cecil, ya. Maestro, y Margarita, el Centro Cultural es de ustedes, eso no tengo que decírselo. Cuando ustedes quieran, o sea, nosotros somos los agradados. Muchísimas gracias. Yo quería solamente añadir algo para agradecer yo a todos ustedes por invitarme, por tenerme aquí, por escucharme, por conectarse, a todos los que se conectaron y decir que ojalá pronto yo pueda volver al país físicamente y estar con todos ustedes en persona. Y bueno, porque he hecho mucho de menos, extraño mucho al país y sobre todo todos los amigos y las amigas muy queridas. Muy queridas. En cuanto a la sonata que vamos a escuchar, es la sonata opus 10 número 2 en fa mayor. Es una de las sonatas más cortas de Beethoven, pero que tiene algo, es una obra extraordinaria. Es una obra con mucho sentido del humor, con muchas sorpresas, muy positiva, muy brillante. Empieza ya con acordes un poco más gruesos de los que se escuchan típicamente en Haydn o Mozart. Es una sonoridad ya distinta. Y los contrastes de sonoridad, la fuerza del ataque a las teclas es muchísimo más muscular y requiere el utilizo de mucho más que los dedos para tocarla, sino todo el cuerpo. El último movimiento en particular es un tour de force, son 3 movimientos. Un movimiento continuo, se le podría decir perpetuum móvil, que físicamente puede cansar mucho al ejecutor, pero es como una danza rústica, muy divertida, llena de modulaciones inesperadas. Ningún otro compositor en 1796 hubiese podido escribir este tipo de música. Entonces, aquí está la sonata opus 10 número 2. Gracias una vez más y hasta pronto espero y espero que disfruten. A usted, maestro. Muchas gracias, Margarita. Los dejo con esta belleza.
Bueno, señores, muchísimas gracias al maestro por esta belleza, esta belleza. Eso es una despedida que creo que todos vamos a dormir bien, ¿verdad que sí? Imposible no dormir bien después de esto. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Fundación Sinfonía y Fundación por la Música. Esto no tiene palabras. Gracias por todo. Voy a compartirles en un minuto, denme un minutito para ponerles el enlace de este video para los que lo quieran volver a disfrutar, ¿ok? Y también que sepan que esta función, este encuentro ha sido grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube. O sea que buscan YouTube, escriben Centro Cultural Babeque y ahí están todas nuestras grabaciones. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Margarita. Denme un segundo. Bueno, ahí tienen el enlace para este video, regalo del maestro Pompabaldi. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda noche. Nos vemos en las próximas actividades. El que es nuevo y desee recibir de nuestras actividades, que estar en el listado de personas que reciben nuestras actividades, pueden escribírmelo en el chat. Pueden ponerme su correo, su teléfono si desean recibir por WhatsApp también.